puedes al gigante hacer caer, y un toque del favor de ti puede convertir un no en un sí. El Dios de lo extraordinario, el Dios de lo inusual, está a punto de hacer algo en este lugar, y mi corazón listo está. Lo recibiré, lo recibiré. Puedes llamar lo que no existe, tu poder lo hace realidad, y tu plan es mejor, tu presencia se lleva el dolor, contigo todo es mejor. El Dios de lo extraordinario, el Dios de lo inusual, está a punto de hacer algo en este lugar, y mi corazón listo está. Lo recibiré, lo recibiré. Lo que vas a hacer, oh, te doy mi alma y corazón, te doy, lo entrego todo a ti, Señor. Hoy te doy mi alma y corazón, te doy, lo entrego todo a ti, Señor. Hoy el Dios de lo extraordinario, el Dios de lo inusual, está a punto de hacer algo en este lugar, y mi corazón listo está. Lo recibiré, lo recibiré, lo recibiré. Muy bien, mis amados, le damos a todos la bienvenida en esta hermosa mañana, en este tiempo, terminando hoy esta semana, agradecidos con Dios porque Él ha sido bueno, porque el Señor ha estado con nosotros, y lo mínimo que podemos hacer es consagrar nuestra vida, entregarnos a Él y decirle: Señor, gracias, queremos estar unidos a ti, queremos estar caminando conforme a tu palabra. Estamos en una serie, mis amados, que hemos titulado Viviendo por la Palabra. Esta es una serie que nos ha ayudado muchísimo a tomar esos principios que están en la Biblia, los principios del reino, para nosotros comenzar a caminar de una manera mucho más ajustada y alineada a los principios que Dios dejó establecido desde el principio. Dios ha dejado sus parámetros, Dios nos ha dejado ese manual de vida que se llama la Biblia, en la cual nosotros, si comenzamos a caminar conforme a como está en la palabra, seguramente nos evitaremos muchísimos problemas. Esa es la razón por la cual queremos volver a revisar ese manual de vida, o algunos dirán: bueno, es la primera vez que yo leo la Biblia, y yo quiero animarte, sigue adelante. Quisimos comenzar desde el libro de Génesis porque es un libro donde va encajando todo, donde va encuadrando todo el Señor y nos va mostrando el paso a paso. Génesis es la base de la vida. En Génesis encontramos todos los principios que nosotros como seres humanos, al aplicarlos, vamos a tener resultados.
Hoy vamos a hablar de un tema, entramos al libro de Génesis capítulo 25 y voy a hablar de un tema que he titulado Dios jamás romperá sus promesas. Y esto es lo hermoso, mis amados, de saber que nosotros tenemos un Dios que es un Dios que tiene palabra. La Biblia dice que Él no es hombre para que mienta, ni que es hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios da una promesa, Él la cumple. Y vamos a estudiar una historia que está aquí en el capítulo 25 de Génesis, donde nos va a narrar la escritura aquella promesa que un día le dio a ese gran hombre de Dios llamado Abraham. Y esa promesa se ha cumplido al pie de la letra, paso a paso. Vemos y hemos hecho un seguimiento del proceso que Dios hizo con Abraham y hemos visto que en todo momento Dios estuvo con Abraham, que todo lo que Dios dijo se lo ha cumplido. Pero lo bonito y lo interesante de esta historia es que ese mismo Dios que tuvo Abraham es el mismo Dios que tú y yo tenemos. Por lo tanto, eso nos llena de confianza, nos tiene que llenar de fe, saber que nosotros tenemos un Dios que no es un Dios muerto, que no es un Dios de una estampita, que no es un Dios de un crucifijo, sino que tenemos el Dios que está vivo, que está en los cielos, que está en todo lugar y que es el Dios todopoderoso que tiene el control de todas las cosas. En este otro capítulo que vamos a estudiar es un capítulo también muy importante, porque nos narra unos eventos que son bien interesantes en la vida. Nos relata, por ejemplo, la muerte de Abraham, nos relata sobre el nacimiento de los hijos de Isaac, que tuvo con Rebeca, que vimos ayer la historia, esos hijos, esos gemelitos llamados Esaú y llamado Jacob. También en este capítulo 25 se menciona las generaciones de Ismael, así también como las generaciones de Isaac, y esto también es interesante poderlo entender. Luego nos incluye un incidente relacionado con la primogenitura, con aquellos hijos de Isaac que nacieron y comenzaron ahí a luchar y una serie de cosas desde que nacen, y luego como uno de ellos, Esaú, el mayor, vende su primogenitura. Entonces encontramos aquí unas historias que son bien interesantes que nos van a ayudar muchísimo para nosotros de aquí extractar principios. La Biblia, cuando nosotros la leemos, no es un libro simplemente para leerlo por leerlo, sino que de ese libro nosotros podemos sacar muchos principios que aplican hoy en día. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, pero que su palabra no pasará. Razón por la cual debemos entender que todo lo que está escrito aún sigue siendo vigente. Todo pasará, pero la palabra de Dios se mantiene. El mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y es el mismo Dios por los siglos de los siglos. Por esa manera, mis amados, nosotros tenemos que tomar la Biblia y decir, este manual es un manual que me ayuda para hoy tener un mejor vivir. Vamos entonces a la escritura a mirar estos dos primeros pasajes, Génesis capítulo 25, versos 1 y 2. Aquí nos cuenta la historia de que Abraham se casó con una mujer llamada Cetura y tuvo más hijos. Y dice la escritura, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura. Recuerde que ya Sara había muerto, ya este hombre había enviudado, y entonces ahora Dios le permite que se case con otra mujer que se llama Cetura. Dice el versículo 2, la cual dio a luz a Sinram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Noten que aquí hay algo bien interesante. Vemos que después de la muerte de Sara, Abraham se volvió a casar, dice la escritura, y tuvo aquí 6 hijos más. Ahora, cualquiera hubiera podido pensar que a la edad de Abraham, recuerde toda la lucha que hubo para que quedara embarazada Sara y lo demás, y era un hombre ya con bastante edad. Sin embargo, Dios le permite a este patriarca, un hombre que era incapaz de tener hijos, ahora está teniendo 6 hijos más. Noten cómo Dios hace cosas sobrenaturales. Y esto comienza de una vez a hablarnos en la escritura que para la vista humana, para nosotros como seres humanos, hay cosas que uno dice, no, es que no se puede. Hay cosas que uno dice, no, esto es imposible. Pero cuando una persona está tomada de la mano de Dios, lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible. Si nosotros miramos este ejemplo, humanamente hablando, podríamos haber dicho, no, que este hombre ya no va a poder tener más hijos. Pero aquí estamos viendo una vez más, diga conmigo, a Dios obrando sobre la vida de una persona. Aquí estamos viendo Dios obrando de una forma milagrosa. Posiblemente algunos de los que están aquí escuchando este mensaje estarán esperando eso, un milagro de Dios. Humanamente el médico estará diciendo, no hay nada que hacer. Pero nosotros creemos en un Dios que es el Dios de lo imposible. Y nosotros creemos que de eso que tal vez no hay ninguna esperanza,
De eso que tal vez no hay absolutamente nada que hacer, tenemos un Dios que obra milagros. Posiblemente alguien esté pasando por una situación de crisis económica. Alguien posiblemente está tomando o está queriendo tomar una decisión y dice, pero es que no sé para dónde tomar, no sé qué hacer. Quizás te encuentres en una encrucijada en este momento en tu vida. Pero yo quiero animarles en esta mañana por la palabra para que tú sepas que tú no estás solo, que tú no estás sola. Que nosotros tenemos un Dios que hace milagros, aún en la parte física, en la parte económica, en la parte espiritual. Posiblemente alguien diga, yo tengo un hijo, tengo un familiar que está perdido en este momento, que está en los vicios y que no hay nada que hacer, que ya no sé qué hacer, no sé a dónde enviarlo. Pero yo quiero decirte que Dios es el Dios de milagros y que Dios puede obrar milagrosamente y puede cambiar, puede transformar el corazón de ese hijo tuyo, de ese familiar, de esa persona que está hoy en unos momentos difíciles de su vida. Tenemos que tomar la palabra de Dios y no solamente leerla por leerla, sino extractar esos principios que también aplican mucho para nuestra vida. Ahora, no solamente había tenido a Isaac, sino que aquí vemos que tiene 6 hijos más. Pero notemos que solamente de Isaac es que viene el origen de la descendencia, el origen de la bendición. De aquí, de estos 6 hijos, seguramente se originaron otras naciones. Pero toda la descendencia, la promesa de Dios, permaneció siempre vinculada a aquel hijo llamado Isaac. Aquí resulta interesante que de estos hijos, los que más se destacan aquí es Madián y Medán. Estos 2 hijos, de ahí nacen unas culturas, nacen unos pueblos que se conocen como los madianitas, que se conocen como los medanitas en la descendencia, digamos, de Abraham. De los otros hijos, pues no se identifican, no se nombra nada más, solamente se destacan estos 2 y luego vamos a darnos cuenta que Moisés llega a esa tierra de Madián y ahí tiene su esposa y bueno, pero hay cosas que son interesantes, pero lo que quiero destacar hoy es que Dios jamás rompe sus promesas. Y yo quiero que levantes tu mano derecha y que puedas interiorizar ese pensamiento y que digas, yo creo en ese Dios que jamás rompe promesas. Y que si Dios te da una promesa, que si Dios en algún momento de la vida te ha hablado, que si Dios ha una promesa para tus hijos, tenlo por seguro que tarde que temprano Dios hará realidad esa promesa. Pero igual nosotros tenemos que alinearnos, nosotros tenemos que caminar ahí tomados de la mano de Dios para que eso se pueda dar. Dios es el Dios que hace cosas sobrenaturales y hace poquito el Señor nos enseñaba algo y es que si nosotros nos unimos a Dios, si nosotros buscamos a Dios, Dios estará con nosotros. Pero que si nosotros nos apartamos de Dios y queremos llevar una vida de cualquier manera, pues Dios se aparta de nosotros. No porque Él lo quiera hacer, sino porque nosotros somos los que nos alejamos de Él. Así que si nosotros queremos ver el cumplimiento de las promesas, si nosotros queremos ver ese Dios que jamás rompe sus promesas, pues mis amados tenemos que ceñirnos al consejo de Dios. Vamos a mirar qué sucede a partir del verso 5 en adelante, porque antes de morir Abraham aún reconoce a Isaac como ese hijo escogido y le entrega todo, le da la herencia completa a él. Dice la escritura, versículo 5 en adelante. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Noten esto. Ayer veíamos que es una figura del Padre entregándole todo al Hijo, de Dios entregándole todo a Jesús, y que nosotros, cuando estamos unidos a Jesús, somos coherederos con Cristo. Razón por la cual, mis amados, en esta mañana una vez más Dios nos está mostrando que nosotros en Cristo tenemos todo. Escúchame. Esas fueron unas palabras que dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy completo. El apóstol Pablo, un hombre políglota, un hombre que tenía muy buena posición, posiblemente económicamente estaba muy bien, tenía estudios, tenía preparación, tenía buen título y lo demás, pero él sabía que le faltaba algo en su vida. Y un día cuando este apóstol Pablo, cuando Saulo de Tarso conoce a Cristo, ese día él encuentra esa pieza que le faltaba en su vida y dice, con Cristo estoy completo. Y luego evalúa todo lo que ha hecho y mira a su alrededor, dice, todo esto que yo tengo, lo tengo por basura. Porque él logra entender que lo más importante es tener a Cristo en su corazón. Y que cuando tenemos a Cristo, diga conmigo, cuando tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Porque sabemos que Dios tarde que temprano nos va a dar respuesta. Que Dios tarde que temprano va a estar con nosotros, que Dios nunca nos abandona, aunque nosotros fallemos, diga conmigo, Dios nunca nos abandona. Aquí encontramos en ese verso 5, entonces dice que Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac.
Pero los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones y los envió lejos de su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Y estos fueron los días que vivió Abraham, dice la Escritura, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano lleno de años, y fue unido a su pueblo, y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que estaba enfrente de Manre. Heredad que compró Abraham de los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer, y dice la Escritura en el verso 11, y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Aquí se aclara que Abraham dejó a Isaac todas sus posesiones. Ahora, escúcheme en esto. Esto confirma que en Isaac se da la fundación de lo que es hoy en día que conocemos como la nación de Israel. Ahí nace toda esa descendencia. Y por eso esa nación llevaría ese nombre que lo vamos a estar mirando más adelante, de ese linaje de Isaac. Ahora, después del entierro que vemos de Abraham, entonces Isaac regresó al lugar, si ustedes han prestado atención, donde se encontró, donde conoció a Rebeca. Ahí vuelve. Y en los versículos 12 al 18, ahí si sigue la escritura, tú vas a ver las generaciones de Ismael. Ese hijo que había tenido Abraham con Agar, la sierva egipcia. Y ahí encuentras los nombres de las personas. También fueron 12 hijos que tuvo Ismael. Y también se generaron unas naciones de ahí. El libro de Génesis siempre ha tenido una particularidad, y es que el Espíritu Santo de alguna manera siempre coloca lo que es menos importante de primera y luego lo que es importante para seguir por esa línea de ahí en adelante. Aquí encontramos entonces a partir del verso 19 en adelante que comienza a tomar nuevamente el relato, y aquí ya se centra en lo que es Isaac como tal. Menciona el nacimiento de sus hijos, de Esaú y de Jacob. Dice el versículo 19. Estamos en Génesis capítulo 25. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija, dice la escritura, de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concebió Raquel su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo?, dice esta mujer, y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones, escúcheme en esto, palabras de Dios, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y escuche lo que dice: y el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí habían gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. De hecho, la palabra Esaú quiere decir piel de cordero, quiere decir velludo. Y por eso cuando nace el niño, entonces le colocan el nombre Esaú. Después salió su hermano, trabado su mano al carcañal de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. La palabra Jacob quiere decir suplantador. La palabra Jacob quiere decir usurpador. Y ahí estaba Jacob, sale tomado del pie. Quería ganarle la batalla de nacer de primeras. Pero Dios no le permitió, porque Dios tiene siempre un plan y un propósito. Escúcheme, todo lo que pasa en nuestra vida, Dios tiene un plan y tiene un propósito. Hay detalles tan pequeños como estos. Y uno dice: ¿pero qué tiene? ¿Qué importancia tiene? Todo esto es importante, mis amados. Sigue diciendo la escritura: y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. Si nosotros comentamos brevemente este párrafo, que comienza con una frase que nos recuerda al Evangelio de Mateo cuando está la genealogía del Señor Jesucristo, también es muy parecido. Si uno hace como una especie de paralelo: Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob. Así comienza hablando en lo que es la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Acabamos de ver que Abraham había tenido ya varios hijos, además de Isaac, pero enfatiza la genealogía. Noten que no habla de la genealogía de los otros hijos como tal, sino que se enfoca básicamente en la genealogía de Isaac. Y ya hablamos que de Madián se va a mencionar ahora porque Moisés tiene una relación allá en Madián. De hecho, allá en Madián conoce a su esposa y lo demás. Pero aquí hay algo que me llama la atención, y es que
al igual que Sara, Rebeca también era estéril. Si notan ese paralelo que hay ahí. Pero lo bonito que hay aquí es que la Biblia dice que Isaac oró a Dios por ella. Y esto es interesante, mis amados. Cuando nosotros tenemos dificultades, tenemos pruebas, cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, sigue siendo el mejor consejo orar a Dios. Y seguramente que Dios escuchó la oración, porque la Biblia dice que le respondió y dio a luz unos gemelos. Ese es el Dios que nosotros tenemos, mis amados. Que por más esterilidad, por más situaciones difíciles que nosotros atravesemos, tenemos un Dios que es grande y poderoso. Yo siempre les he dicho, el poder no es en la oración, es que la oración tiene poder. El que tiene poder es aquel que escucha la oración y que conforme al corazón de aquel que ora, el Señor responde. No sé cuál sea la situación que tú tengas hoy en día, pero lo que estamos mirando aquí en este relato bíblico que el Señor nos trae hoy a colación, es un hombre que tenía su esposa, pero que era estéril y que él anhelaba tener un hijo. Y que este hombre lo que hace no es ir a consultar al uno al otro, a salir a buscar respuesta, sino que este hombre se postra de rodillas, seguramente ora y clama a Dios. Yo no sé cuál sea la situación que tú tengas hoy en día, no sé cuál sea la esterilidad en algún área de tu vida, pero aquí estamos viendo un Dios que cuando nosotros oramos de corazón, que cuando nosotros verdaderamente estamos consagrados a Él, que cuando Dios tiene una promesa para nosotros, Dios tarde que temprano cumple sus promesas, porque Él es el Dios de las promesas, Él es el Dios de pactos. Recordemos, mis amados, que hay una promesa que ha sido dada a Abraham en lo que tiene que ver con su hijo Isaac. Recordemos que Isaac es un milagro, que Isaac no es una casualidad, que Isaac no fue un accidente, no fue un mal cálculo que hizo Abraham y Sara y nació Isaac. No, Isaac es el fruto de una promesa que Dios ha dado y Dios jamás rompe sus promesas. Ahora ha nacido Isaac, Isaac ha crecido y aquí en esta etapa de la vida ya Isaac se ha casado. Isaac lleva por lo menos 20 años casado y no ha tenido hijos y está clamándole a Dios. Y seguramente que dentro de su clamor decía, Señor, tú le dijiste a mi padre, tú has hablado con mi padre, él me dio esa herencia y tú me has dicho que de mi vida, de mi descendencia, vendrán una nación tremenda y poderosa. Pero no tengo hijos, Señor. Y Dios, que es un Dios que en su momento responde, no cuando nosotros le decimos, no cuando nosotros le ordenamos, porque en eso hay que tener mucho cuidado. Dios es soberano, Dios tiene el control de todas las cosas. Él es el dueño de la vida, Él es el que tiene el control absoluto de todo. Él es el que sabe los días de tu vida y los días de mi vida. El Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad. Dice la Escritura que aún antes de que nuestros labios profieran alguna palabra, Dios sabe lo que nosotros necesitamos. De manera pues, mis amados, que estamos hablando de un Dios que hace cosas que son imposibles para la humanidad, para el ser humano, pero que estamos hablando de un Dios que jamás romperá sus promesas. Si tú tienes una promesa dada por Dios, tenlo por seguro que esa promesa en Dios se cumplirá, en el tiempo de Él y a la manera de Él. No como nosotros forcemos, no como nosotros querramos hacer las cosas, sino como que le digamos, Señor, estamos en tus manos, confiamos en ti y sabemos que Dios va a hacer cosas tremendas. Ahora, Dios le dio una doble bendición porque no solamente nace un hijo, sino que la Escritura nos muestra que hay unos gemelos y nacen, y en el vientre de Rebeca comienza a gestarse esos niños. Unos niños que ahí están en conflicto y están luchando, y esta mujer desesperada, Señor, pero ¿qué será que estos niños son tan inquietos? Porque había algo que Dios quería mostrar. Porque no es casualidad nuestros hijos, la manera como ellos son. Hay un rasgo, hay una característica que es lo que vamos a estar mirando aquí. Vamos al versículo 27, por favor, y versículo 28. Aquí hay algo que es interesante, que estos niños crecen. Y dice la Escritura, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo. Pero Jacob era un varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Aquí tenemos a los dos gemelos, y en la medida que ellos iban creciendo, iban manifestando una profunda diversidad de caracteres. Hijos diferentes, mis amados. A veces nosotros cometemos el error que queremos comparar a un hijo con el otro, y por qué fulano de tal si es esto, y usted por qué no, y eso es un gran error, mis amados. Dios, nosotros tenemos 5 dedos en la mano, y cada uno de nuestros dedos, aunque están en nuestra mano, son diferentes. Así son nuestros hijos. Uno quisiera que todos los hijos fueran como aquel, como el mayor o como el menor, como el más juicioso. Pero no es así, mis amados.
Nosotros debemos entender que cada uno tiene sus rasgos y sus características, pero que a todos tenemos que amarlos. Que Dios nos dé sabiduría para poderlos tratar y poder saber cómo llevar a nuestros hijos. Ellos eran diferentes el uno al otro. Habían nacido en el mismo vientre, habían nacido el mismo día posiblemente, porque ahí es lo que dice la Escritura. Salieron ahí unidos, ahí pegados los dos, a la par prácticamente. Pero eran diferentes. Habían luchado ahí en el vientre de su madre y mostrándonos que hay algo que es interesante entender acá. A primera vista uno podría decir que ese primer niño cuando nace Esaú era un niño hermoso, un niño atractivo, velludo, cabello rojo, rojizo era su cabello y era un niño tan hermoso y entonces era un chico vivaracho que le gustaba las cosas extremas, que le gustaba ir a cazar, estar haciendo una actividad, haciendo la otra actividad. Es el prototipo de los muchachos que hoy están más enfocados en su parte deportiva, en su parte atlética, que les gusta vivir como en libertad, pero que las cosas de Dios tal vez no les interesan mucho. Están más metidos en su parte física, en su parte externa, pero no tienen ninguna comprensión, no tienen ningún deseo de ocuparse de las cosas espirituales. Encontramos en contraste a este otro niño, Jacob, que es un niño que tal vez es más tranquilo, dice la Escritura, que posiblemente le gusta más estar en la casa, tal vez no es el que le gusta estar afuera, compinchando con el uno, compinchando con el otro, aunque son hermanos, aunque son gemelos, aunque han nacido de sus mismos padres, son diferentes. Tal vez este niño Jacob es más dócil, dice la Escritura que es más apegado a la mamá, tal vez estaba ahí ayudándole más en la casa y era el consentido de la mamá, mientras que el otro era un cazador, era un hombre más extrovertido, más libre, y entonces eso le gustaba al papá. Y ahí hay una situación muy particular que quiero que tengamos en cuenta, mis amados, porque aquí la Escritura nos está describiendo la situación familiar, que infortunadamente por causa del privilegio o el apego que tenemos a un hijo más que al otro, podemos estar generando conflictos a nivel familiar. Conflictos entre hermanos, diferencias, envidias, contiendas, rivalidades, que nosotros tenemos que ser muy sabios cuando estemos tratando a nuestros hijos. Entender que por el hecho de que el otro sea diferente al otro niño, no quiere decir que nosotros tengamos que darle prioridad a alguno de ellos. Y esto generó un conflicto grande aquí. Seguramente que era un problema que tenía también Isaac con Rebeca. Posiblemente hubo discusiones y lo demás, porque el uno prefería más al uno que al otro. Y esto pues seguramente se da por la falta de comunicación, se da seguramente por una desunión. Y por eso, mis amados, tenemos que mantener nuestra buena relación con nuestra familia, la buena comunicación entre esposo y esposa, la buena comunicación entre los hijos. Ahora, aquí podemos resaltar algo y es que seguramente sí, el uno era más atractivo que el otro. Y eso también a veces se generan problemas en conflictos. Hay niños, hay niñas que de pronto se sienten que no, como es que mi hermana sí es bonita y yo no, entonces sienten que son menos. O posiblemente llegan a sus colegios, llegan a sus universidades y hay un rechazo porque tal vez la parte física no es tan bonita como quizás alguna de las otras niñas que están en el colegio, en la universidad. O quizás algún muchacho que tal vez no ha sido tan atractivo como el otro y entonces comienza a haber una diferencia y comienza, no, es que como es feíto, como es feíta, como es que el otro, como es bajito, como es gordito, como es... y una cantidad de cosas. Pero yo quiero decirles en esta mañana que Dios no mira absolutamente nada de eso externo. Que a Dios no le interesa absolutamente nada de eso. Dios mira el corazón de las personas. Y que a diferencia como nosotros como hombres miramos lo atractivo, lo físico, lo externo, Dios siempre está mirando el corazón de las personas. Y que no importa tú cómo sea físicamente, dale gracias a Dios, porque así Dios te trajo y así Dios te ama y así Dios va a utilizarte para cosas grandes en esta tierra. Pero que lo que más se tiene que destacar en la vida de una persona no es lo externo ni lo físico, porque tarde que temprano eso se va a acabar, tarde que temprano eso se va a desgastar. Lo que siempre hay que entrar a rescatar es la hermosura que hay en el corazón de las personas. Y posiblemente eso pasaba también con Jacob. Seguramente que Jacob no era igual que su hermano, tal vez le decían, pero es que su hermano sale, que su hermano sí hace y como usted no, se la pasa aquí en la casa. Hay una cantidad de discursos, no sabemos qué podría haber pasado ahí. Pero este niño tenía una característica y una particularidad, es que era mucho más dado a lo espiritual. Sin embargo, aún desde su propio nombre, llamado Jacob, usurpador, tramposo, Dios tiene que hacer un trato en el corazón de él.
Este era un chico que lo leemos en la historia, que siempre fue, aunque hay calladito, aunque hay sumiso, pero era muy inteligente, pero era muy astuto, era muy sagaz. De ahí el nombre usurpador, tramposo. Y buscaba ocasiones de cómo ganar ventaja. Y es el prototipo de personas que Dios tiene que trabajar, que Dios tiene que hacer una labor para que ese corazón, que si bien es cierto tiene una inclinación a lo espiritual, pero que aún hay cosas dentro de él que necesitan ser quitadas, que necesitan ser cambiadas. Aún hay escombros. Y posiblemente muchos de los que estén aquí tendrán casos en sus familias de esos chicos que son nobles pero que no quieren meterse en bien con Dios, personas que andan a medias y que Dios tiene que hacer un trato especial. Vamos a seguir en la lectura, por favor, versículo 29. A continuación vamos a mirar un relato que lleva a ese incidente que ocurrió en el hogar. Recuerde la diferencia por causa que los mismos padres habían ocasionado eso. Entonces seguramente se levantaron siempre con esa rivalidad, con esa lucha, a ver quién puede más, a ver si gana el de la mamá o gana el del papá, a ver cuál de los dos consentidos gana. Y eso es malo, mis amados. Eso no es sano para las relaciones familiares. Mire lo que dice la escritura, porque mire todo esto cómo genera conflictos a la postre con sus hijos. Versículo 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy, dice la escritura, muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Noten ese Jacob, que es habilidoso, que es astuto, que es sagaz, aprovecha la necesidad, aprovecha la situación débil de su hermano y entonces dice: aquí tengo la oportunidad. Recuerde que es usurpador, que es tramposo, que quiere ganar ventaja y entonces le dice: véndeme en este día tu primogenitura. Pero noten el otro, que es Esaú. He aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Dice: pues igual, esto a mí no me interesa. Es aquel que no le interesa las cosas espirituales. Dice: ay, al cabo a mí no me interesa ese tema de la primogenitura. No, a mí deme de comer en este momento, que es mi necesidad. El resto, eso no me interesa. Lo espiritual, la verdad, a mí no me interesa eso. En este incidente nos revela algo que es bien importante, y es que aquí está evidenciando el carácter de los dos. Por un lado, aquel que llega cansado y que, como popularmente decimos, llega muerto de hambre. Ahora, esto es un decir aquí, porque estamos hablando de la casa de Abraham, estamos hablando de la casa de Isaac, de una descendencia que tenían muchísimos recursos, y seguramente que ahí no había escasez. Honestamente, yo creo que ahí había en abundancia, pero en ese momento coyuntural, este chico llega de sus actividades, de sus labores, y entonces tiene hambre, y este muchacho aprovecha eso. Seguramente era muy buen cocinero, de hecho dice la escritura que estaba muy apegado a la casa, entonces había aprendido a comer. Entonces aquí notamos dos cosas importantes. Por un lado, este joven que no le interesa lo espiritual, y el otro que aprovecha para tomar ventaja de ocasiones. Ambos lados son malos. Ambos extremos son nocivos. Pero vamos a mirar qué pasa. Sí, voy a hacer un pequeño comentario de lo que era la importancia de la primogenitura, porque uno lo lea y dice: bueno, pero ¿qué tiene? Y pues el otro dijo: pues sí, a mí realmente eso no me interesa. La primogenitura, mis amados, en ese tiempo era algo muy importante, porque eso implicaba que aquella persona que fuera primogénito era el que iba a poseer la herencia, era el que iba a ser el jefe, pero también no solamente eso, sino que también iba a ser el sacerdote de la familia. Y el otro dijo: no, yo no quiero meterme en ese problemita tan serio, no, yo ni en lo espiritual, ni quiero ser jefe aquí de nadie, a mí la verdad eso no me interesa. El otro dijo: bueno, a mí sí me interesa. Y cuando hablamos de una familia concreta, significa que este chico, hablando de esta familia como tal, el que fuera primogénito iba a heredar de Isaac todo lo que tenía, todos los derechos. Estamos hablando de las riquezas grandes de Abraham que fueron transmitidas a Isaac y que ahora Isaac tenía que en un momento determinado dárselo a uno de sus hijos. Por eso este joven Jacob, que era muy astuto, seguramente tenía una visión en esa parte y dijo: wow, esto es importante. Pero no estamos hablando, escúcheme, solamente de lo que es la parte material, sino que también de esa descendencia nos conduce a Cristo. Y esto es importante porque de esa primogenitura viene la descendencia de nuestro amado Señor Jesucristo. Y Jacob lo sabía la importancia de lo que era recibir esa autoridad, de recibir esas posesiones, de poder tener ese lugar de privilegio. Y entonces aquí, cuando nosotros miramos en ese diálogo, este joven Esaú dice: ¿de qué me sirve para mí la primogenitura?
Esa es una expresión que nos deja mucho que desear, porque es lo que está diciendo: a mí los asuntos espirituales no me interesan. Posiblemente alguien tenga en este momento un familiar, un ser querido que dice: no, a mí lo espiritual no me interesa en este momento. A mí eso no. Y es una conducta equivocada, mis amados. Y yo quiero decirles, chicos, ustedes pueden tener carreras, ustedes pueden ser muy profesionales, pueden tener dinero, pueden hacer muchas cosas, pero si ustedes no tienen la parte espiritual, están vacíos, van a quedar huecos. La parte material, tarde que temprano, se va a perder. Algunos dicen: no, ahorita no me hablen de las cosas de Dios, yo ahorita quiero hablar de mi carrera, quiero hablar de mi estudio, quiero hablar de mi profesión, a mí lo que me interesa es estar en el gimnasio, estar en forma, y una cantidad de cosas que son superficiales, son superfluas, que hoy pueden estar y mañana no están y que no son importantes. Yo quiero decirles, es muy importante que nosotros estemos a temprana edad buscando de Dios, pegaditos a las cosas de Dios. Lo espiritual es lo más hermoso. Ahora, si tú estás bien en lo espiritual y Dios como añadidura te da una carrera, Dios permite que tus padres te puedan dar los recursos y puedas pagar una carrera, y qué hermoso que tú seas un profesional, que tú seas un abogado, que seas un médico, que puedas crecer espiritualmente, pero que también a la par como creces espiritualmente, también las otras cosas se puedan dar. Pero encontramos también aquel que se aprovecha del mayor. Ahora, escúchenme por favor, porque aquí hay una palabra que yo quiero enfatizar, que no quiero pasarla de largo. Lo normal que se daba en esa sociedad es que el primogénito iba a heredar todo lo de su padre. Pero a mí me llama mucho la atención, y es que en esa conversación de Isaac y Rebeca, cuando tiene problemas ahí, que está esa lucha, Dios menciona una palabra que me llamó mucho la atención y que la quise resaltar. Y esa palabra es: el mayor servirá al menor. Rompiendo esa regla. O sea, Dios había establecido, escúchenme por favor, que en ese vientre, esos dos niños que estaban ahí, Esaú y Jacob, el mayor, para este caso, Esaú, era el que iba a servir a Jacob. Eso ya lo tenía establecido Dios. Entonces, como Dios ya le había dado una palabra, estos padres deberían de haber descansado en eso. Nosotros sabemos todas las artimañas que más adelante vemos que Rebeca hizo para quitar el lugar a Esaú a través de Jacob. Pero todo eso se hubiera podido evitar. Todas las artimañas y todas las cosas que nosotros a veces hacemos para querer ganarnos el favor de Dios, nosotros simplemente podemos evitarlas si obedecemos lo que Dios dice. Ya Dios había establecido. Ahora, ¿de qué manera y en qué momento? Eso no sabemos. Este joven quiso siempre ser el primogénito. Ya Dios le había dado una palabra. Ya su mamá sabía que ese segundo niño llamado Jacob iba a ser el que iba a estar al principio, de primeras. Que el mayor, para este caso, Esaú, era el que iba a servir a Jacob. Ya eso estaba establecido. Sin embargo, ustedes saben que ellos trataron de manipular. Específicamente aquí, en la historia que estamos leyendo en esta mañana, que este joven Jacob trató de manipular los acontecimientos, adelantándose a los planes de Dios. Y aquí también nos deja una enseñanza grande, mis amados. Dios tiene todo el control de las cosas. A veces nosotros queremos anticiparnos a los hechos, manipular las cosas, querer darle una ayudadita a Dios, porque estamos con un concepto que mientras yo lo pueda hacer, ¿para qué necesito de Dios? Y así se ha levantado una cultura que están autosuficientes, que están dejando a Dios a un lado y no están consultando a Dios. Qué bonito cuando nosotros aprendemos a depender de Dios. Que nosotros digamos sencillamente: yo estoy bajo una palabra y no importa lo que esté pasando hoy, no importa lo que esté viviendo hoy, yo sé que Dios jamás romperá sus promesas. Hay una promesa que Dios había dado, y esa promesa es que el mayor serviría al menor. Había una promesa, tómense de la promesa. Hay una promesa que está para tu vida, tómate de esa promesa, porque Dios tarde que temprano va a hacer cumplir. Dios tarde que temprano va a hacer obrar, que eso que tú estás anhelando, que eso que Dios te dijo va a llegar en el tiempo de Dios. Es que cuando nosotros comenzamos a apresurar las cosas, cuando nosotros queremos como saltarnos los procesos y como que queremos darle la ayudadita a Dios, y hemos visto ya durante esta historia de Génesis todas las veces que se le quiso ayudar a Dios, todas las veces y recuerde aún con los mismos abuelos de ellos, Abraham y Sara, quisieron ayudarle. No, ayudemos porque tal vez Dios se le olvidó, y ahí vino el problema con Agar, ahí vino el problema con Ismael y todas las consecuencias que se tienen. Revisa también en tu vida en esta mañana.
porque posiblemente también has tomado decisiones sin consultar a Dios, como tratando de ayudarle a Dios, como tratando de, como que las cosas de Dios no me interesan y manipula las cosas. Dios te dice, ese no es el hombre, tú no te debes casar con ese hombre, y sin embargo dices, no, pero me parece que sí, y Dios dice, no, no es por ese lado, hasta que finalmente la niña mete la cabeza y dice, bueno, pues Dios le dice, cásese. Y luego está diciendo, Señor, pero ¿por qué? Mire este cocodrilo que me tocó de esposo tan tremendo. Porque Dios siempre advierte. Noten, por favor, siempre eso. Ese es un principio de vida, que antes de que hagamos las cosas, Dios siempre de alguna manera nos advierte. Cuando es un negocio, Dios advierte y ese no es el negocio y no te metas por ese lado, pero nosotros queremos seguir empujando las cosas y buscando, y entonces van y presentan papeles para un crédito y se cerró ese crédito. Entonces Dios mostrando señales, dice, no, pero entonces me voy para otro banco y busco por otro lado, busco otro fiador, alguna cosa, pero ese crédito me sale, forzando las cosas, y luego estamos aquí del cuello porque no sabemos cómo pagar esas deudas. Porque quisimos de pronto apelar a nuestras capacidades, a nuestra experiencia, y no tuvimos en cuenta el consejo de Dios. Que esto nos sirva como un testimonio y como un ejemplo de saber esperar el tiempo de Dios, mis amados, porque Dios jamás romperá sus promesas. Pero sigamos avanzando, versículo 33. Y dijo Jacob, júramelo en este día, y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Escúchenme, mis amados. Las cosas de Dios no son para menospreciarlas. Hay muchas personas que en este tiempo menosprecian las cosas de Dios. Eso de Dios después, eso después. Este relato finaliza destacando ese desprecio que Esaú tuvo por los valores espirituales, por las cosas espirituales. Y yo quiero decirles, mis amados, nosotros podemos hacer muchas cosas en esta tierra si lo queremos. Pero por favor, nunca menosprecies, nunca pongas en segundo lugar las cosas espirituales. Ese es el mayor error que el ser humano puede cometer. Y de ahí vemos el declive de una sociedad. De ahí vemos el desbaratamiento de una sociedad porque han dejado las cosas de Dios, al igual que Esaú, han menospreciado las cosas de Dios. Ahorita me interesa esto, ahorita me interesa lo otro. Eso, las cosas de Dios después. No, mis amados. Porque vienen consecuencias. Muchas veces las personas se dejan dominar más por sus necesidades físicas momentáneas, por querer satisfacer, por querer comprar, y entonces no les interesan las cosas de Dios y luego vienen las consecuencias. Así en la actualidad como en esa época también hoy sucede. Numerosas personas que aún llamándose cristianas, entre comillas, aparentemente cristianos, se han dejado envolver en esa cultura del consumismo, de la apariencia, de mostrar cosas. Y han dejado a un lado los valores cristianos. Y esto nos está mostrando la capacidad de vivir como un cristiano auténtico. Porque es que el cristiano auténtico sabe depender de Dios, sabe esperar los tiempos de Dios, sabe confiar en Dios en todo momento. Y que él no está compitiendo con el uno con el otro, sino que él simplemente quiere agradarle a Dios en cada paso, en cada decisión que tome. Y eso es uno de los problemas muy trascendentales que está dando hoy, aún en la misma cultura cristiana. Porque se ha venido influenciando mucho a la gente y se le ha venido vendiendo un materialismo de que tú tienes que tener la mejor casa, el mejor carro, porque tú eres hijo del rey, como un príncipe de Dios, entonces tienes que vivir de la mejor manera. Y entonces la gente se ha metido en esa secularización y ha comenzado a mirar más las cosas físicas y materiales, pero se han descuidado de lo auténtico cristianismo que nosotros debemos vivir. Esto aquí lo estamos viendo. Y de una forma específica en este relato hoy nos muestra esto para que nosotros nos examinemos, para que nosotros verdaderamente revisemos y que esto nos sirva como una reflexión y que sea como un llamado de atención para aquellas personas que están más enfocadas en su crecimiento externo y lo material y que son como Esaú, que dejan a un lado lo espiritual, que desprecian las cosas de Dios. Luego vamos a mirar ya la semana entrante, si el Señor nos lo permite, cómo este relato nos sigue mostrando cosas que Dios tiene que hacer un trato tremendo con este joven también Jacob. Aquel hombre que en un momento determinado entonces se creyó muy astuto, se creyó muy hábil, muy sagaz y que dijo yo puedo hacer las cosas a mi manera, yo no necesito de Dios, yo más bien hago esto, hago lo otro y comienzan a inventar una cantidad de cosas. Luego nos vamos a dar cuenta que este mismo Jacob tuvo que pasar una situación muy difícil con su tío Labán y donde también él fue engañado y usurpado, es decir, todo lo que nosotros sembremos en esta tierra, tarde que temprano lo vamos a recibir. Eso es una ley divina, está escrito ahí. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre segare, eso mismo va a cosechar.
Por eso, mis amados, debemos revisar en esta mañana, ya para terminar, cómo está nuestra vida. Y de acuerdo a este mensaje que la Biblia nos trae hoy, nosotros tenemos que entrar a revisar verdaderamente cómo estamos nosotros manejando las cosas. ¿Realmente es importante para ti el obedecer la palabra de Dios? ¿Verdaderamente es importante a ti comenzar a caminar como Dios manda? ¿Verdaderamente tú valoras esa gracia que Dios ha derramado sobre ti y que para ti y para mí debe ser lo más importante en las cosas espirituales? Nosotros debemos valorar lo que Dios hizo por nosotros, lo que Cristo hizo allá en la cruz del Calvario, mis amados. No menospreciemos eso que el Señor hizo. Hay algunas personas que saben que como Dios en su misericordia extendió su gracia y que ya Dios los rescató, los salvó. Entonces, como saben que son salvos, ahora sí vivamos de cualquier manera. Y no es así, mis amados. No menospreciemos la parte espiritual. No nos alejemos de los principios de Dios. No nos alejemos del consejo de Dios. Los consejos que Dios nos da siempre será para nuestro bien. Dios, que es nuestro Padre, que nos ama tanto, siempre que nos dice algo es para nuestro bienestar. Cuando Dios te prohíbe algo, cuando Dios te pide algo, no es para quitarte, no es para hacerte sufrir, sino que es para evitarte que tú mañana o pasado vayas a sufrir por causa de esa decisión que vas a tomar. De manera pues, mis amados, que este es un tiempo para que nosotros le digamos: Señor, ayúdanos. Señor, queremos caminar como tú mandas, queremos vivir conforme a la palabra de Dios. De ahí esta serie, Viviendo por la Palabra. Que cada uno de los episodios que vamos analizando, que cada uno de los temas, de los tópicos que estamos tocando, de ahí podamos extractar algo que nosotros podamos llevar a nuestra vida y que digamos: Señor, perdónanos, porque a veces actuamos como ese Esaú. A veces nosotros menospreciamos las cosas espirituales por enfocarnos en las cosas materiales. Perdónanos, Señor. Pero a veces también somos nosotros como ese Jacob, que queremos hacer las cosas a nuestra manera y tratar de saltarnos los pasos cuando no sabemos esperar en ti, Señor. Perdónanos, Dios. Inclina tu rostro y vamos a orar esta mañana al Señor y le vamos a decir: Padre, muchas gracias. Gracias porque una vez más, Señor, podemos ver a través aquí de la Escritura que tú, Señor, jamás romperás sus promesas. Que nosotros estamos bajo una promesa, que nosotros estamos, Señor, bajo un pacto y un juramento que tú hiciste a tu siervo, Señor, Abraham, y que a través de Cristo Jesús, Señor, nosotros somos coherederos de esas bendiciones. Señor, ayúdanos a que en esta etapa de nuestra vida nosotros nos enfoquemos más en las cosas espirituales, Señor. Que no menospreciemos como ese Esaú la primogenitura, lo importante, lo espiritual, Señor. Que nosotros no nos dejemos arrastrar por la corriente de este mundo. Que nosotros no terminemos actuando como aquellas personas que no te conocen, sino que nosotros verdaderamente demos prioridad a las cosas tuyas, Dios. Hay una palabra que tú nos has dejado, Señor, como herencia, que es un principio que está ahí en nuestra vida, que es una promesa que tú nos has dado, Señor. Busca primeramente las cosas de Dios y su justicia. Cuando la palabra dice su justicia es: haga lo bueno, lo puro, lo recto. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Por qué no nos saciamos, no nos tomamos de esa palabra y decimos: Señor, sí, esa es la manera como yo voy a vivir a partir de ahora? Ese va a ser, Señor, mi nuevo estilo de vida. Voy a buscar primeramente las cosas de Dios. Voy a buscar obedecer lo que dice tu palabra. Y voy a entender, Señor, porque tú me lo das como promesa hoy, voy a entender que todo lo demás vendrá por añadidura. Vendrán los recursos, vendrá todo lo que tú has venido luchando y batallando durante tanto tiempo en la vida. Dios lo da como promesa hoy, que si buscamos primero lo de Él, que si buscamos primero las cosas espirituales, todo lo demás va a llegar por añadidura. Basta ya de luchar en tus fuerzas, basta ya de batallar. Muchos están cansados, están enfermos, están estresados, tratando de buscar las cosas que el mundo ofrece. ¿Por qué no revertimos nuestra forma de vivir y nos apegamos más, buscamos más a Dios, nos centramos en buscar las cosas espirituales y entender que Dios en su momento, en el tiempo de Él, nos dará todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús? Te damos muchas gracias, Padre. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Muchas gracias, Señor. Amén y amén.